Sean todos bienvenidos a una nueva sección en donde se tratarán los principios de fe. En esta oportunidad, el encargado de llevar a cabo el tema es nuestro hermano Benjamín Martínez. Hermanos, hermanas, auditores, jóvenes, niños, ancianos, les saludo en la paz de nuestro Dios, esperando que Él pueda ser con nosotros en esta tarde-noche de día viernes, recepción de nuestro gran día de sábado, este día de sábado que Dios ha dejado para cada uno de nosotros en nuestra vida. Queremos compartir contigo en esta hora el octavo principio de fe, de estos 21 principios de fe, estos 21 puntos de fe que mantiene nuestra Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, en el cual hoy meditaremos en el número 8, el octavo principio llamado el pecado. La definición que nuestra Iglesia mantiene acerca de este principio es la siguiente: cree que el no obedecer las leyes y mandamientos de Dios debe entenderse que es pecado. Obviamente esta definición es extraída, ¿cierto?, de la Biblia. ¿Dónde la podemos encontrar? En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, texto 4. Dice así en el nombre del Señor: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Vemos entonces que pecado es cualquier acto que traspase las ordenanzas, mandamientos o la voluntad de nuestro Dios en cuanto a la ordenanza que Él ha dejado para nuestra vida. Por lo tanto, cualquier acto que nosotros realicemos que traspase esta ley, que traspase estos mandamientos, que en simples palabras sea mi voluntad y no la de Dios, es denominada pecado. En otras palabras, sería obedecer a nuestras concupiscencias, a nuestra carne, y así de esta manera no seguir con la voluntad que nuestro Creador, que nuestro Padre espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo entonces podemos percatarnos, darnos cuenta, saber que hemos pecado, que hemos cometido un acto el cual no es agradable para nuestro Dios? ¿Cómo podemos saber esto? Pues muy simple: conociendo lo que se debe y lo que no se debe hacer. De cierta forma, conociendo la ley de nuestro Dios. Es ahí cuando, luego de conocer la ley, de conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, podemos saber diferenciar cuándo estemos en pecado y cuándo no. Conocemos la ley de nuestro Dios, conocemos los mandamientos, las ordenanzas, conocemos la voluntad de nuestro Creador. Pues sí, la conocemos. Encontramos que tenemos una ley alimenticia, escrita ya en Levíticos capítulo 11. Encontramos que tenemos una ley de solemnidades, fiestas solemnes, las cuales nuestro Dios ha dejado para poder guardar en sus tiempos. Mandato de Dios. Levítico 23 encontramos esta descripción. Los 10 mandamientos, ordenanzas, guías para nuestra vida espiritual, para poder alcanzar aquella meta que deseamos, en donde nos dice en 10 mandamientos lo que debemos y no debemos hacer, mandatos de nuestro Dios, ubicados en el Éxodo capítulo 20. También encontramos consejos, peticiones que nuestro Dios hace dentro de lo que es todo el libro sagrado de la Biblia. Nos pide santidad, nos pide modestia, nos pide ser íntegros. Y en Gálatas, capítulo 5, del texto 19 al 24, encontramos dos características, dos rasgos: aquellos que son concupiscencias de la carne y aquellas características del fruto del Espíritu. Por lo tanto, encontramos también ciertas cualidades que nuestro Dios, que nuestro Creador nos pide a nosotros, como sus hijos, como sus siervos, como sus seguidores, en donde vemos que las concupiscencias de la carne son todas aquellas cosas que debemos abstenernos, debemos decir no a ello. Y en las características del fruto del Espíritu son aquellas cosas por las cuales nosotros aspiramos o deseamos lograr. Por lo tanto, todo lo que sea contrario a los frutos del Espíritu es de lo que debemos resguardarnos, y todo lo que sea contrario a las concupiscencias de la carne es lo que debemos buscar. Si la concupiscencia de la carne está el orgullo, busquemos entonces el amor.
Si en las características del fruto del Espíritu está el amor, entonces desechemos el ser orgullosos de nuestro corazón. Entonces hemos comprendido que el pecado, como lo decía Primera de Juan, es todo aquello que va contra la voluntad de Dios. Es todo aquello que traspasa la ley, los mandamientos, las ordenanzas de nuestro Creador. Es cuando busco hacer mi propia voluntad y no la de Dios. Cuando busco satisfacer mis deseos carnales y no entregar lo que Dios pide para mi vida. ¿Cuándo puedo reconocer esto? Cuando conozco la ley de nuestro Dios, cuando me interiorizo en conocerle, en saber lo que Él busca de mí. De esta forma entonces voy a poder reconocer cuándo estoy en pecado y cuándo no, cuándo estoy dirigiéndome de una forma correcta y cuándo mi senda va equivocada. Otra pregunta. Entonces, después de conocer todo esto, ¿por qué buscamos nosotros como seguidores de Dios, como hijos de Él, el librarnos del pecado? ¿Por qué buscamos no hacerlo? Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 6, textos 22 y 23. Dice así en el nombre del Señor. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos la respuesta entonces. ¿Por qué buscamos no caer en pecado? ¿Por qué buscamos obedecer a nuestro Dios y no seguir nuestras concupiscencias y poder abstenernos de cosas las cuales no nos llevan a ningún fin bueno? Es porque, como dice su palabra, la paga del pecado es muerte. En cambio, al buscar la voluntad de Dios, el obedecerle, encontraremos vida eterna. Es sencillo, cada uno de nosotros buscamos aquella vida eterna, buscamos aquel galardón. Por lo tanto, nos abstenemos de cometer este pecado, este mal, de traspasar la ley, de no buscar la voluntad de nuestro Dios. Resumimos entonces este octavo principio de fe, en donde comprendemos que traspasar la ley de nuestro Dios se denomina pecado, que no buscamos esto para obtener vida eterna. Y quiero compartir con ustedes una pequeña historia que puede hacernos reflexionar. Dice así: hay dos lobos que siempre están peleando. Uno es la oscuridad y desesperación, y el otro es la luz y la esperanza. La pregunta es, ¿cuál lobo gana? ¿Cuál lobo gana? Nuevamente la respuesta es simple: el que tú decidas alimentar. En esta hora, y entendiendo que el pecado son concupiscencias de la carne, nosotros no decidimos alimentar nuestra carne, no decidimos alimentar a aquel lobo de desesperación, desolación, de oscuridad, de tinieblas, sino que deseamos alimentar a aquel lobo de luz y de esperanza. Como dice su palabra en Proverbios y nos aconseja, Proverbios capítulo 3, texto 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Para qué? Para no caer en este pecado. Porque al conocer la ley sabremos cuándo iremos en la senda correcta. Texto 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. El Señor nos aconseja: no te olvides de mi ley, guárdala en tu corazón, átalas a tu cuello, en representación de que siempre puedan ir con nosotros. No se nos olvide estudiar la palabra de nuestro Dios, conocerle, para así saber si estamos
bien dentro de sus caminos. Y recordemos que el lobo que gane es el cual nosotros decidamos alimentar, que podamos escoger alimentar el espíritu, y así recibiremos vida eterna y salvación para nuestra vida. Amén. Que la paz de Dios pueda morar en cada uno de nosotros. Nos despedimos en esta hora y nos encontramos mañana, día sábado, a las 10:30 en el culto de día sábado. Amén. Recuerda que cada viernes se emite una reflexión a la puesta de sol y todos los sábados los cultos de adoración en nuestra página de Facebook. Esperamos que esta semilla germine en tu corazón y dé buen fruto. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz sábado!